Hola, vamos a resolver este ejercicio que nos dice sea el polinomio P sub n, el espacio vectorial de funciones polinomiales reales de grado menor o igual a n, ¿no? Nos piden determinar si la transformación del polinomio P sub 2 puede ser transformada en polinomio P sub 1, y eso pues si es una transformación lineal, ¿no? Entonces acá tenemos que esto es una ecuación cuadrática y su transformación pues es a más b por x al cuadrado más 4, ¿no? Vamos con la solución. Recordar que para que sea una transformación lineal tiene que cumplir con las dos propiedades, ¿no? Vamos a entonces asignarnos aquí dos vectores que tengan las mismas características. Es decir, tenemos un primer vector, el vector u, ¿no? Que tiene la misma característica de este vector, que es una ecuación cuadrática, ¿no? Es decir, a x al cuadrado más b por x y más c. Ahora otro segundo vector, que sea pues el vector v, con las mismas características, es decir, a sub 1 por x al cuadrado más b sub 1 por x y más c. Debe tener las mismas características, ¿no? Vamos entonces a demostrar si cumple o no con la primera propiedad. Entonces la primera propiedad nos dice pues que la transformación de la suma de los dos vectores, es decir, el vector u será vector u más el vector v, ¿no? ¿A qué debe ser igual? Debe ser igual a la suma de la transformación de cada uno de los vectores, ¿no? Es decir, vector u más la transformación del vector v. Muy bien, siguiente paso es reemplazar. Acá tenemos la transformación de ¿qué? Del vector u, ¿no? Ponemos vector u. Vector u es, acá tenemos a x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Más el vector v tenemos acá es a sub 1 por x al cuadrado más b sub 1 por x y más c sub 1. Es el vector v. Vamos aquí a la segunda parte, es decir, la transformación de ¿qué? Del vector u, ¿ya? Vector u es ax al cuadrado más b por x más c, ¿no? Es el vector u más la transformación del vector v, que es a sub 1 por x al cuadrado más b sub 1 por x y más c sub 1, ¿no? No olviden, aquí estamos trabajando dos operaciones en forma paralela, ¿ya? Este primero es una operación diferente a la segunda. Entonces vamos a trabajar ahí en forma paralela en ambos miembros. Vamos entonces aquí, regresemos a la primera parte, decimos la transformación. Tenemos acá la suma, ¿no? La suma de dos polinomios, ¿ya? Entonces acá también recordar, podemos sumar términos semejantes, ¿no? Es decir, acá podemos ir a más a sub 1, ¿no? Término semejante, x al cuadrado, ¿cierto? Siguiente también términos semejantes, bx más b sub 1 por x, ¿no? Ahí vamos a sumar b más b sub 1 y x. Finalmente los términos independientes, es decir, c más c sub 1. Ahora vamos al segundo miembro, ¿ya? Dijimos que son dos operaciones diferentes, el primer término con el segundo término. Entonces vamos acá, en el segundo término tenemos ya la transformación. Si nos damos cuenta, ya tenemos la forma ¿ya? Tenemos la forma de la transformación. Esta es nuestra transformación, ¿ya? Tiene la forma ya, ¿sí? Aquí la transformación, y acá tenemos ya la forma ya, ¿sí? Tenemos la forma.
t y t son similares. Ax al cuadrado más bx. Entonces reemplacemos ¿dónde? ¿Dónde lo tenemos que reemplazar? En la condición. ¿Cuál es la condición? Esta es nuestra condición. Ahí tenemos que reemplazar. Me dice a más b por x al cuadrado y más 4. ¿Ya? Entonces reemplacemos en esa condición. Lo decimos acá. Ahí nos dice paréntesis. Muy bien. Entonces acá ponemos a más b, es lo que nos dice, por x al cuadrado y más 4. ¿No? Eso pasa aquí, en la primera. Vamos a la segunda, similar, tiene la forma, similar. Repasemos en la condición. Entonces acá decimos a sub 1 más b sub 1, ¿no? Todo eso por x al cuadrado y más 4. Ahora regresemos al primer término. Repito, es otra operación diferente a la segunda. Y ahí también, si visualizamos, tenemos también ya la forma. Ya tenemos la transformación, ¿sí? La transformación de todo este término. Acá también tenemos la forma ya, ¿sí? Tiene la forma. Aquí a va a ser igual a la suma, ¿no? A más a sub 1 representa a. Y b va a ser igual b más b sub 1. Y c es la suma de los términos independientes. Entonces reemplacemos en esta condición. Esa es la condición. ¿Ya? Entonces reemplacemos ahí. ¿Ya? Entonces ahí reemplazar. Entonces ahí pues sería la suma, ¿no? Es decir, a más a sub 1, todo eso representa a, más b representa todo lo que es b más b sub 1, y todo eso ¿por qué? Por x al cuadrado. Luego nos dice más 4 y más 4, eso es igual, ¿no? Tenemos acá, podemos sumar, son términos semejantes, suma de polinomios, ¿sí? Podemos sumar ahí a más b y más a sub 1 más b sub 1, ¿no? Entonces ahí podemos ordenar, ¿sí? Podemos ordenar ahí, es decir, a más a sub 1 más b más b sub 1. Términos semejantes, pero en x al cuadrado, hemos sumado términos semejantes, término común es x al cuadrado, y ahí los términos independientes, es decir, 4 más 4, eso pues nos da 8. ¿Sí? 4 más 4 es 8. Y luego finalmente ahí comparamos, ¿no? Comparamos el primer término con el segundo término. Nos damos cuenta, pues aquí, estos términos son diferentes. ¿Sí? Aquí es 4, aquí es 8. Entonces, estos no son iguales. Entonces, como no son iguales, afirmamos que, pues, que no es una transformación lineal. Para que sea una transformación lineal, debe cumplir que el primer término debe ser igual al segundo término. ¿Ya? Entonces, y aquí ya afirmamos, ¿sí? Ponemos ahí nuestra respuesta. Por tanto, pues, no es, ¿no? No es una transformación lineal. No es una transformación lineal. ¿Sí? Gracias.